Kylian Mbappé. Es la nueva promesa del balompié que a su corta edad se ha establecido como uno de los mejores futbolistas del planeta. Sus características físicas y habilidades con el balón lo hacen un jugador fuera de serie. Con una Copa del Mundo en sus manos, muchos apuntan a que será el próximo líder del fútbol mundial. Ronaldo Nazario en una entrevista aseguró que el juego del francés lo dejó impresionado, destacando principalmente su explosividad, técnica y olfato goleador. Y es que sí, contrario a lo que muchos dicen, Mbappé no solo es velocidad máxima, él sabe manejar muy bien los tiempos, la pausa y el cambio de dirección para desequilibrar al defensa. Por supuesto, esto es algo que logra con mucha facilidad gracias a su técnica individual. Es por eso que el día de hoy, amigo mío, le daremos un breve repaso a las técnicas más usadas por Kylian Mbappé y las pondremos a trabajar en un circuito de entrenamiento. En total haremos 7 ejercicios enfocados principalmente a la velocidad con balón y a la técnica de regate. Pero Andretti, ¿ya con esto voy a jugar como Mbappé? Realmente no te puedo asegurar que con estos ejercicios vayas a jugar igual que él, pero es bueno conocer estas técnicas para poco a poco irlas trabajando y mejorar tu nivel de juego. A ver, y espérate. Antes de continuar, no te olvides de darle like al video y suscribirte al canal. Y también dejarme en los comentarios quién crees que será el próximo mejor jugador del mundo. ¿Será Mbappé? ¿Será Kanté? No lo sé, tú ponlo en los comentarios. Pero bueno, ahora sí los dejo y vamos con el tutorial. Ahora sí, dejando de lado la guaguara, vamos a dividir los 7 ejercicios en 3 grupos. En el primero nos enfocaremos a movimientos con el cuerpo, en el segundo a regates laterales y al tercero le meteremos velocidad con balón. Dicho esto, empecemos con algo muy simple. Si nos fijamos bien, cuando Mbappé hace un regate, baja mucho el centro de gravedad y apoya rápido con el otro pie para engañar al defensa. Bueno, pues aquí trataremos de imitar esa finta burlando una línea de discos. Esta línea no la tenemos que cruzar con el balón, únicamente lo haremos con el pie de apoyo. Lo que yo pretendo aquí es que acostumbres a tu cuerpo a ese desequilibrio a la hora de arrancar, porque sé que a muchos les cuesta hacer la finta con el cuerpo. Todavía no le meteremos mucha velocidad, pero como te digo, lo más importante es que tu pie de apoyo cruce la línea de discos y el balón llegue hasta la mitad para sacarlo con la parte externa. Esto nos ayuda a mejorar el apoyo y el cambio de dirección. La distancia de los conos es de 3 pies entre uno y otro. Haz 4 series de 6 repeticiones ida y vuelta. Utilizando los dos perfiles, no te engañes, canijo. Ahora un movimiento que te ayudará a crear espacio en el 1 contra 1 o de cara a la portería. Observa que Mbappé suele alargar primero el esférico con el exterior y después hace el corte con la parte interna o arrastrando la pelota. Nosotros nos moveremos controlando el balón en zigzag, primero dando un toque con el borde externo y después arrastrándolo hacia adentro con la planta del mismo pie. Al momento de salir con el exterior es importante que exageres el desplazamiento lateral para que puedas llegar más rápido al balón y logres hacer todo de una forma más fluida, tal y como se muestra en el example. Póngase trucha, mijo, que seguimos con ejercicios laterales. Y en el primero tendrás que hacer una finta de lado a lado usando los dos perfiles. Estoy seguro que en alguna ocasión habrás visto a Mbappé hacer esta clase de regates por la banda. En primer lugar, dale un toque al balón con la parte interna y al mismo tiempo da un saltito con tu pie de apoyo en la misma dirección. Después, haremos una finta y saldremos hacia el otro lado con la parte externa. Finalmente, detenemos la pelota y repetimos lo mismo con el otro pie. Nomás haremos 4 series de 8 repeticiones ida y vuelta, solo que aquí te sugiero que ya le vayas metiendo más intensidad para que le puedas sacar más provecho al ejercicio. Pasamos a un ejercicio de bicicletas, uno de los regates favoritos de Kylian, que a pesar de no hacer muchas peripecias como Cristiano Ronaldo, él realiza la acción de una forma explosiva. Lo que tendrás que hacer es muy parecido al ejercicio anterior, solo que después de darle el golpe con la parte interna, pasaremos el mismo pie por delante del esférico, haciendo la bicicleta. Ojo, tenemos que hacerla exagerando un poco el movimiento del cuerpo, para que cuando la hagas en un partido tengas más posibilidades de engañar al rival. No, ¿en serio? Seguimos con el tercero, en este caso haciendo la bicicleta invertida, otro regate muy utilizado por el jugador francés. Primero dale el golpe al balón usando la parte externa,
Avanza un poco y métele la bicicleta invertida cruzando el otro pie. Regresa de la misma forma y repite la acción del otro lado, así sucesivamente. Haz 4 series de 8 a 10 repeticiones y recuerda hacerlo con intensidad. Hemos llegado a la parte final, señores, en donde haremos ejercicios de velocidad con balón. Y es que pues todos sabemos que Mbappé es rapidísimo, de eso no hay ninguna duda. A mí lo que más me llama la atención cuando lleva el balón es que puede ir a máxima velocidad y no se le escapa. En este ejercicio pondremos a prueba tu técnica con el balón a la hora de arrancar. Primero, colócate de frente al esférico como a 1 o 2 pasos de distancia. Enseguida, con mucho cuidado, deja caer el cuerpo ligeramente hacia adelante, como si estuvieras haciendo el paso de Michael Jackson. Y cuando llegues a un ángulo en el que te sientas listo para arrancar, estira la pierna y sal con el balón controlado. Tenemos que recorrer más o menos una distancia de 10 a 15 metros. Este es un ejercicio que comúnmente lo hacen los corredores, solo que aquí le quise agregar lo del balón pues para que sea un reto a nivel técnico. Y bueno, ahí nomás te encargo que lo hagas con mucho cuidado. No vayas a estar payaseando con imitar a la Yuwoki porque después te partes la cholla. En el último ejercicio trabajaremos un poco la fuerza y tu habilidad para medir las distancias con el balón. Primero tendrás que dar 4 saltos hacia adelante, 2 con un pie y 2 con el otro. Posteriormente, cuando llegues al final, tienes que tratar de salir conduciendo el balón sin detenerte. A lo mucho da 1 o 2 pasos y después sal a velocidad controlando el esférico. De igual forma, es importante que cuando estés dando los saltos lleves la mirada hacia el frente para que calcules mejor el golpe. Esto lo hacemos porque muchas veces en el fútbol profesional tienes que ir corriendo y de primera salir controlando el balón. Aquí te pongo el ejemplo de CR7, pero también Mbappé lo sabe hacer muy bien, solo que no encontré ningún clip de él para mostrártelo. Si te quedaste con ganas de ver más ejercicios de velocidad, aquí te dejo la lista de reproducción completa para que vayas y le eches un ojo a los videos que subimos anteriormente. Y hasta aquí hemos llegado en la sesión de hoy, chicos. Espero que les haya gustado el video y practiquen estos ejercicios día con día. No te olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, que por ejemplo ahorita en TikTok estoy empezando a subir tutoriales en 30 segundos, así que pues para que estés atento. También quería decirles que hay otras cuentas falsas que están empezando a subir mi contenido. No les hagan caso, la única cuenta oficial es la que está apareciendo en pantalla. Sin más por agregar, muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en la siguiente. Chao.